Gracias, Jesús, gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Bendecida yo por esta invitación que me ha hecho el pastor. Aleluya. Por la gracia de Dios. Y bueno, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Aleluya. Libro de Santiago, capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 18 al 20. Amén, aleluya. Ya estamos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santiago 2, versículo 18 al 20. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre, porque podemos ver, Señor, los cielos abiertos, Padre. Hemos clamado, Señor, hemos estado adorando, Padre, y sabemos que tú en tu misericordia, Padre, estás aquí, porque cada uno de nosotros caminamos por fe y no por vista, Padre. Y tu palabra dice, Señor, donde hay dos o tres, Señor, en el mismo clamor a ti, tú estás presente, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú, Señor, guiando, Padre. Que sea yo haciéndome un lado, Padre, y usa mi vaso, Señor, de barro para ti, Señor. Hazme un vaso de honra para ti, Padre. Que tu espíritu fluya con poder, Padre. Y yo te pido, Padre, ilumina los ojos de entendimiento de cada uno de los que estamos aquí presentes. Renueva nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil, Señor. Pero tu yugo, dice la palabra, que es fácil y ligero, Señor. Y queremos estar bajo tu yugo, Señor. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, hermanos. 12 apóstoles caminaron con el Señor, y uno de ellos fue Santiago, que fue hermano de sangre también de él. Y él piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe sin tener obras. Pero alguien puede decir que tiene fe, pero falla en mostrar las obras. Así que la pregunta es válida. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podrá la fe salvarle si no tiene obras? El apóstol escribió a los cristianos que habían descubierto la gloria de la salvación por la fe, pero de estos hermanos muchos se desviaron, muchos de ellos se enfriaron y llegaron al punto de pensar que las obras no importaban en absoluto. En otras palabras, se hicieron necios. Así como el pueblo de Israel, cuando Moisés los sacó de Egipto por la mano poderosa de Dios, después de que vieron sus maravillas, hermanos, a todo color, podríamos decir, ellos pudieron ver las plagas que mandó Dios al faraón, cómo ellos estuvieron libres de todo eso, estando al lado de ellos. Vieron cómo, estando acorralados entre el mar Rojo y el ejército de Egipto, el mar se abrió y ellos pudieron caminar, y caminaron por tierra seca, dice la palabra. Gloria a Dios. Y pudieron ver cómo, cuando en el momento que ellos cruzaron, el ejército venía atrás de ellos y fueron tragados ahí por el mar. Quedaron sepultados
Y algo más maravilloso que les proveyó el Señor en el desierto por 40 años. ¿Qué fue, hermanos? Cada día les daba el maná del cielo, que es el pan, que representa a Jesús, la Biblia, el pan que nos ha dado para que nosotros todos los días la leamos para estar nutridos de su palabra. Y hermanos, ellos vieron las bendiciones de Dios, pero también les hizo ver que cuando hay desobediencia y falta de gratitud, las consecuencias son graves. Porque el Señor ministró sus vidas, el Señor estuvo con ellos, les abrió el mar, ellos pudieron ver cómo los sacó de la esclavitud a la libertad. Pero el corazón, hermanos, es necio y malo, y muchos se rebelaron estando en el desierto. Y eso le sucedió a Coré, que empezó a envidiar a Moisés y a Aarón, y fueron tragados por la tierra a los ojos de todos los demás. Así también le sucedió a Cam y a su familia. Para los que hayan leído, ellos fueron apedreados. ¿Por qué? Porque robaron cuando el Señor dijo que no podían tomar nada de Jericó, y ellos en desobediencia tomaron tesoro. Y así toda la nación sufrió las consecuencias, porque perdieron en la primera batalla que ellos tuvieron. El título de esta enseñanza, hermanos, es fe y obediencia. Amén. Repito, fe y obediencia. Amén. Van de la mano. Aleluya. Por lo cual también es importante tener presente en nuestro corazón que la desobediencia tiene consecuencias. Amén. Y a todos nos puede pasar, hermanos. Amén. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Desde que Jesús, en su misericordia, el Padre lo mandó, porque dice su palabra en Juan 3:16, es el versículo que todos nos sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Gloria a Dios. Nosotros vivimos entonces, hermanos, en el tiempo de la gracia. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Hubo muchos judíos que sí creyeron a Jesús, el Hijo de Dios, y el apóstol Santiago a ellos les escribió, porque como les dije, después de que descubrieron la gloria de la salvación por fe, se fueron al otro extremo, al pensar que las obras no importaban en absoluto. ¿Podrá la fe salvarte? Yo le pregunto a cada uno de ustedes. Hermanos, somos salvos por gracia, sí, y el apóstol Pablo lo confirma. Yo les invito a que me sigan en Efesios capítulo 2, libro de Efesios capítulo 2. Aleluya. Y dice así: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Santiago simplemente nos aclara el tipo de fe que salva. Somos salvos por gracia a través de la fe, sí, no por obras. Pero déjenme decirle que la fe salvadora tendrá obras que le acompañen. Vamos a decirlo más simple: la fe que salva no anda sola, tiene obras buenas que la acompañan. Hermanos, yo escuché en una ocasión a un hermano y me dejó fría, me impresionó, porque estábamos debatiendo
varias personas, varios hermanos, cuando él dijo, no, nosotros somos perdonados porque estamos en la gracia, ya que todo lo hizo Cristo. No pasa nada si uno haga lo que haga. Dios mío, a mí me dio terror. No había temor de Dios ahí. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 19, para que veamos cómo es el corazón, hermanos, para que podamos entender y podamos ver con misericordia a los demás, porque muchas veces las almas no se dan cuenta de la frialdad en la cual pueden estar. Dice Jeremías 19:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además, ¿qué dice? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, es una palabra fuerte. Él escudriña la mente y prueba el corazón. Déjenme decirles que ese hermano era casado, estaba bien, tenía años de matrimonio. Años después, me entero, empezó a tomar, se fue con otra mujer. Económicamente, trabajo, todo se fue al pique. Ese hermano está en Guatemala y se fue sin nada y vive en pobreza. ¿Por qué? Porque dice el Señor que va a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Con el Señor no se juega, hermanos. El Señor es bueno, hermanos. El Señor bendice, pero Él quiere que nosotros usemos nuestro entendimiento, que seamos racionales, no emocionales, como es en el mundo. Tito, vamos al libro de Tito. Aleluya. Vamos a ver esta palabra tan preciosa que dice el libro de Tito, capítulo 3. Dice así, ¿ya la encontraron? Tito. Y dice así, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿de qué? De hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ya ven, hermanos, de manera simple nos está diciendo que nos ocupemos en hacer buenas obras, que seamos como Cristo, mansos, humildes, obedientes, buscando santidad, pero a la vez tenemos que ser valientes y esforzados y astutos, porque hay un enemigo que está en el aire, pero está vencido, hermanos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuántas personas dicen tener fe, pero siguen viviendo como si Dios fuera una idea y no un rey? Déjame decirte algo que quizás nunca oíste. Fe sin obediencia no es fe, es solamente ilusión mental, es rebeldía. Ah, no, Dios está conmigo. No, yo no necesito ir a la iglesia, yo solamente estoy en mi casa. No, yo ya conozco a Dios, Él me ama. Ay, qué bonito, ¿no? Él te ama, tú te amas, todo está bien, ¿no? Hermanos, es rebeldía disfrazada de espiritualidad. Es mentira que se dicen a ellos mismos, y a eso, ¿cómo se le llama? Autoengaño, y se la creen. Eso es lo peor, el mentiroso se cree sus mentiras. Aleluya. Santo Dios, la gloria es para Dios. Hermanos, la obediencia nos salva. ¿Por qué? Porque la obediencia es temor de Dios, y la obediencia nos lleva a santidad. Porque muchos dicen, ¿cómo puedo ser santo? Yo sí soy pecador. Hermanos, sí se puede. Amén. Solamente hay que ser obedientes a la palabra. Amén. Y eso te lleva a la santidad. Ningún hombre puede decir que tiene fe viva
si sigue deliberadamente desobedeciendo la voluntad de Dios. O sea, sabe que no puede mentir y miente. Sabe que no puede estar en chismes y está señalando. Sabe que no puede juzgar y lo hace. Señalar y lo hace. Está pecando deliberadamente. O sea, conscientemente. Sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. La fe que no se doblega, hermanos, ante la voluntad de Dios, ¿saben qué es? Es orgullo. Hermanos y hermanas en Cristo, seamos humildes y no solo oidores a esta exhortación, sino deseen ser transformados. Amén. Aleluya. En los días de Jesús, muchos lo llamaban Señor. Gritaban en las multitudes, extendían alfombras de ramas, lloraban emocionados con sus milagros, pero buscaban el milagro, no al creador de los milagros. Cuando él hablaba de cargar la cruz, de obedecer al Padre y de negarse a sí mismo, esas mismas voces callaban, no les gustaba. Hoy poco ha cambiado, hermanos. Así hay muchos cristianos. Estamos rodeados de una fe que habla, pero no anda. Una fe que tiene boca llena y pies vacíos. Un tipo de creencia que se contenta con repetir frases evangélicas, que memorizan versículos. No, Dios está conmigo, Dios es mi escudo. No, Dios es bueno. Y marcan presencia en el culto, eso sí, siempre están en el culto, pero nunca llegan a obedecer cuando la obediencia debe ser primero. Amén. La Biblia no escatima palabras para denunciar este tipo de fe. En Santiago, vamos a Santiago, al capítulo 2. Capítulo 2, 17 dice así. Aleluya. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Muerta en sí misma. Tremendo, ¿no? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta no es una metáfora ligera, hermanos. Santiago está diciendo, miren, puede que creas, pero si no hay obediencia, tu fe está podrida. Así lo está diciendo. La palabra es fuerte, hermanos. Amén. Aleluya. Y hay que aceptarla y creerla si quieres ser salvo. Amén. Aleluya. Si quieres reconocer que no somos nada. Solamente Dios nos puede sustentar, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que tantas personas piensen que tienen fe cuando en realidad viven en total desobediencia? Y la respuesta es simple. Hay autoengaño en ellos. Y la respuesta es esa. Esta es una fe muerta como los huesos de un cadáver, porque no transforma, no se doblega, no ama a Dios. Esto debería hacernos temblar, hermanos, porque esa fe, esos hermanos pueden venir, cantar, adorar, pueden predicar, pueden servir, incluso llorar. Se desbordan y lloran, pero si no lleva la obediencia, es solo teatro, hermanos. Puro teatro, puro sentimiento, pura emoción, porque salen de aquí y son los mismos. No cambian, no hay arrepentimiento. ¿Cuántas veces justificamos nuestro pecado con frases como, no, Dios conoce mi corazón, estoy en la gracia, ya soy perdonada porque Jesús hizo todo, Jesús ya pagó el precio, pero pagó con sangre para que fueras libre, hermanos, no cómplice del error? Eso es lo que tenemos que tener bien claro, porque el que solamente está haciendo eso se está burlando de Dios y está crucificando nuevamente al Cristo, a nuestro Cordero. Lo que está en juego no es una teología bonita, hermanos, es tu alma. Jesús fue claro. Vamos a Mateo, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo. Vamos a leer. Gloria a Dios.
¿Me dicen amén? Amén. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces, dice el Señor, yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es el que dice Señor, hermanos, sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad. La fe verdadera es obediente, no porque tema el castigo, sino porque ama al Dios, a Dios nuestro Redentor. Se inclina y dice, sí, Señor, incluso cuando el corazón no quiere. Desciende incluso cuando la carne quiere subir. Va por el camino angosto en lugar del camino ancho que se ve fácil. ¿Quieres saber si tu fe es real? ¿Quieres analizar, hermanos? No mires tus palabras, mira tu obediencia. ¿Ya perdonaste a quien te hirió? Aun cuando todo en ti quería venganza. ¿Ya negaste una oportunidad ilícita aun cuando parecía ser la única salida? ¿Ya dijiste no al pecado en secreto sin que nadie te estuviera viendo? Analiza, hermanos, sé honesto. Sean honestos, hermanos. Esas son las marcas. Esa es la senda de una fe viva. Porque la fe que no anda es como un eco nada más. Y el infierno está lleno de ecos. Quizás te esté dando cuenta, dice, tu fe ha hablado mucho, pero no ha andado. La buena noticia es que Dios todavía está llamando, hermanos. Y mientras hay tiempo, hay oportunidad de arrepentimiento. Mientras el aliento está en tus pulmones, hay un camino de regreso para la restauración. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo esta pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En Lucas 6 dice, ¿por qué me llamáis y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y luego dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Después vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca. Más dice aquí, hubo otro hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. Más bien no quedó nada. No huyas, hermano. No finjas. No pospongas. Fe sin obediencia es autoengaño. Pero la fe que obedece, aunque falle, será sustentada por la gracia. Si queremos saber si alguien está vivo espiritualmente, no necesitamos escuchar sus discursos, hermanos, o examinar su formación teológica. Basta con mirar su obediencia, porque la obediencia no es un accesorio de la fe, es su fruto inevitable. Es como la respiración de un alma viva. Donde hay vida en Dios, hay entrega. Donde hay nuevo nacimiento, hay nueva dirección, cambias. Y el Espíritu Santo te sustenta para que puedas caminar. Ya no mientes, ya no envidias, ya cambias totalmente tu forma de ser, de hablar, de pensar. Y el Espíritu Santo te guía, hermano. En Juan 14:21 dice, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Es decir, amor sin obediencia no es amor, es vanidad. Es emoción religiosa disfrazada de fe verdadera. La obediencia bíblica nace de la fe viva y de la gratitud profunda por una salvación, hermanos, que no merecemos. La obediencia es la evidencia más segura de que la gracia está operando en nuestro corazón. Es el reflejo visible de lo invisible. No busca aplausos, no necesita reconocimiento, obedece porque ama. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando nosotros vemos la historia del primer rey Saúl, él desobedeció una orden específica que le dio el Señor. Él tenía que destruir a los amalecitas, sin embargo no lo hizo. Y cuando fue confrontado, intentó justificarse y desobedeció a Jehová y ofreció un sacrificio en vez de esperar al profeta Samuel para que lo hiciera. Cuando Samuel llegó, lo reprendió con firmeza y le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hoy muchos siguen intentando sustituir la obediencia por sacrificios, hermanos. Ofrecen alabanzas, pero desobedecen en práctica. Hacen campañas, pero ignoran lo que la Biblia manda. Ayunan, pero siguen mintiendo, pecando y justificándose. Entonces ya no es ayuno, es pasar hambre nada más. Engañados. Engañados, hermanos. La obediencia no es un extra en la vida cristiana, es la base. No es el techo espiritual, es el suelo sobre el cual todo se sustenta, hermanos. Porque al ser obediente te quedas parado en la roca que es Cristo. Él te sustenta, Él te guía. Ahí sí la palabra fluye y puedes ver la gloria de Dios. Al haber obediencia, hay santidad en nuestras vidas, hermanos. En el Nuevo Testamento vemos una iglesia que obedecía incluso cuando eso costaba la vida, a la propia vida. El apóstol Pedro, cuando estaba ante los hombres que le estaban acusando, él dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa frase no era solo una frase bonita, hermanos, lo dijo bajo amenaza, sabiendo que podía morir por ella. Esa es la fe que vive, aquella que obedece incluso bajo presión, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. ¿Quieres saber si estás vivo espiritualmente? Mira tu respuesta ante la palabra. Cuando Dios confronta, ¿te quiebras o te justificas? No, pero es que ella, no, pero es que él, no, es que los hermanos, es que aquel me señaló, y empiezan a justificarse. Cuando Él manda, ¿qué haces? ¿Obedeces o te pones a cuestionar? En Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no dijo: quien me ama entenderá todo lo que digo. No, quien me ama guardará mis mandamientos. No se trata de comprender completamente, hermanos, no. Se trata de confiar y rendirse. La fe de muchos hoy está anestesiada. Creen que están bien porque aún sienten escalofríos al escuchar una alabanza. Pero Dios no busca escalofríos emocionales, hermanos. Él busca corazones rendidos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. No es la cantidad de lágrimas lo que aprueba el arrepentimiento, sino la transformación que la obediencia revela. Esa es la marca del nuevo nacimiento. La sumisión interior, incluso cuando la voluntad propia clama por independencia. Si quieres ser lleno del Espíritu, hermano, comienza obedeciendo. Amén. Si quieres discernimiento, comienza obedeciendo. Amén. Si quieres ser útil en el reino, comienza obedeciendo.
No existe camino más rápido ni atajo más corto, hermanos. El reino de Dios es para los obedientes. La obediencia es el sí que mueve los cielos. Es el eco del alma que ya no vive para sí. Es la evidencia de que Cristo y no el ego ocupa el trono. Los desobedientes religiosos son los más peligrosos, hermanos, porque se visten de fe y sus corazones están contaminados por orgullo y son un peligro dentro de la iglesia, pero son parte importante, hermanos, para que el verdadero cristiano crezca. Es necesaria la cizaña para que el trigo crezca, hermanos. Citan versículos, pero no los viven. Cantan, oh Señor, hágase tu voluntad, pero viven por la propia. Hablan sobre gracia, pero desprecian la disciplina. Se la viven criticando, señalando. En el fondo no sirven a Dios, hermanos, simplemente usan su nombre para justificar sus deseos. Se aferran a la apariencia de la fe, al ministerio, a los dones, al conocimiento, pero no soportan ser confrontados. La exhortación los incomoda, huyen. La doctrina los expone y atacan. Es el orgullo, hermanos. El mismo que derribó a Lucifer, el mismo que impidió a los fariseos rendirse a Jesús, el mismo que llevó a multitudes a abandonar al Salvador cuando oyeron palabras demasiado duras. Lo más trágico, hermanos, este orgullo se esconde en el lenguaje de la fe. ¿Saben qué dicen? Oh, Dios conoce mi corazón, Jesús me ama tal como soy. La Biblia necesita ser interpretada en el contexto de hoy, hermanos. Estas frases pueden sonar piadosas, pero con frecuencia se usan como escudos para mantener la desobediencia intacta. Es el orgullo disfrazándose de libertad. Es el ego usando la gracia como capa para el pecado. Hermanos, el Evangelio de Cristo es un llamado a la rendición. No existe fe verdadera donde el trono aún es ocupado por el yo. Es que yo y solo yo. Jesús no llamó a los discípulos diciendo, vengan a entenderme. No, Él dijo, vengan y síganme. Y seguir es someterse, es obedecer, es abandonar el control, es dejarse llevar. En Santiago 4 dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Es decir, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, la gracia no llega nada más porque sí. O sea, no es aleatoria. Fluye en la dirección del corazón quebrantado, no del corazón altivo. La fe que agrada a Dios es aquella que reconoce su ignorancia, su debilidad, su total dependencia de la voluntad divina. No exige explicaciones, hermanos, no cuestiona mandatos celestiales, solo obedece. Y cuando un alma es así, ve la mano de Dios en su vida. Puede ver testimonios tras testimonios de Él en su vida. Y te hace sentir tan pequeñito, hermanos, porque somos nada delante de Él. La fe verdadera no negocia con Dios. Por tanto, si dices que tienes fe, pero tu vida sigue centrada en tus deseos, en tus prioridades, tus sentimientos, es preciso preguntar, ¿será realmente fe o solo orgullo disfrazado de piedad? Analízate, hermano. Analízate, hermana. El verdadero creyente es moldeable. Llora cuando es confrontado. Cambia cuando es exhortado. Se inclina cuando la verdad lo golpea. La cruz no es cómoda, hermanos, pero da paz. Pero es el único camino. Y todo aquel que dice creer, pero se niega a obedecer, está simplemente mostrando una espiritualidad que el cielo no reconoce.
Hay un tipo de fe que no necesita focos, ni justificaciones, ni respuestas instantáneas, hermanos. Simplemente calla y obedece. Esa fue la fe de Abraham que oyó, que le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él lo hizo. Salió sin mapa, no tenía GPS, sin explicaciones, hermanos, no podía entender por qué, pero él fue. Aleluya. Es la fe de José que aún. Aleluya. Gloria a Dios, Padre Aleluya. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Padre Santo eres, Señor. Es la fe, hermanos, de José, que aún calumniado, preso y olvidado, siguió fiel. Y fueron años, hermanos, pero él le creyó a Dios. Es la fe de María, que al oír que concebiría al Salvador, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta fe no grita, hermanos, no debate, no exige confirmar en el corazón, solamente cree y se somete, porque reconoce que Dios es rey y no consejero. La generación de hoy quiere sentir para creer, quiere que Dios pruebe, quiere que Dios explique, quiere que suavice, pero la fe bíblica, hermanos, no vive por sentimiento, vive por sumisión. La obediencia silenciosa es el mayor acto de adoración que un hombre puede ofrecer. Al Señor le agrada. No son las alabanzas lo que más tocan al cielo, Señor, hermanos. Son los actos secretos de redención de tu alma. Cuando nadie ve, cuando cuesta caro, te hace llorar, Señor. Cuando el mundo lo llama locura y el cielo lo llama fidelidad. Es por eso que tantos tropiezan, porque quieren una fe que los inspire, pero no que los gobierne. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quieren una fe, hermanos, que los inspire, pero no que los gobierne. Quieren un Jesús que los abrace, pero no que los corrija. Hermanos, no existe fe verdadera sin obediencia radical. No existe fe legítima sin silencio ante el orden de Dios. La fe que no calla ante la palabra está llena de sí misma y vacía de temor. ¿Cuántos hoy no dicen: estoy esperando una confirmación, necesito tener paz para decidir? Pero la verdad es que muchos simplemente se están resistiendo, disfrazando la desobediencia con lenguaje espiritual, hermanos. Es autoengaño. Cuando Dios habla, el creyente obedece. No porque entiende, sino porque cree. La fe que calla no es pasiva, hermanos, es reverente. No se omite, se entrega. No necesita comprender, solo confía. Caminan por fe, no por vista. Hebreos 11 nos habla de los hermanos en la fe, y no fue escrito basándose en sentimientos, hermanos, sino en actitudes. ¿Por qué creen que el apóstol, cuando oró por los hermanos, dijo: Señor, ilumina los ojos de su entendimiento, renueva su mente? El Señor quiere que usemos el raciocinio, hermanos, que usemos la mente, que seamos lógicos, que no actuemos con sentimientos, con emociones, porque ahí es donde los demonios te dan cuerda, abres puertas. Amén. Todos los héroes de la fe listados allí obedecieron cuando la lógica decía no. Anduvieron cuando era más seguro quedarse. Hablaron cuando era más cómodo callar. Renunciaron cuando todo gritaba aprovecha. La fe verdadera muere a sí misma. Deja de lado el yo creo, el yo siento, es que yo necesito entender, y se aferra al Dios que habló. Si tu fe todavía necesita explicaciones para obedecer, hermano, es que todavía estás inmaduro.
Si argumenta con la palabra, todavía estás contaminado de orgullo. La fe madura es aquella que dobla las rodillas y dice: Señor, yo no entiendo, pero yo voy. Señor, yo no sé por qué está actuando así, Señor, pero yo te lo entrego en el nombre de Jesús, Padre. Aún con miedo yo haré, aún con lágrimas yo obedeceré, porque quien ama, obedece, y quien confía, calla. Jesús fue directo, sin rodeos, sin margen para interpretaciones modernas. Si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos. Esa es la línea que separa a los hijos de los simpatizantes, a los apasionados por los milagros, de los rendidos a la cruz. Porque para Cristo el amor no mide por emoción, hermanos, sino por obediencia. Y aquí está el enfrentamiento. Muchos dicen amar a Jesús, pero viven ignorando lo que Él ordenó. Aman al Salvador, pero desprecian al Señor. Quieren el perdón, pero rechazan la obediencia como prueba de amor. La obediencia es el gesto invisible que grita en el cielo: te amo, Señor, aunque nadie vea, aunque duela, aunque vaya contra todo lo que el mundo aprueba, hermanos. Es por eso que Jesús dijo en Mateo, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¡aleluya!, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Amén! Es decir, hermanos, no es el discurso, es la práctica. No es la fe hablada, es la fe obediente. Puedes conocer la Biblia de principio a fin, puedes predicar precioso y cantar con fervor, pero si no obedeces, hermano, estás solo viviendo una fe que el cielo no reconoce. Es duro oír esto, sí, pero es liberador, porque nos libra del engaño religioso, nos confronta con la verdad de que amor sin obediencia es mentira. El apóstol Juan era conocido como discípulo del amor, y él escribió con firmeza: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dura palabra, ¿no? Mentiroso. Y en la palabra dice claramente que los mentirosos no entrarán al reino. Dios nos guarde, hermanos. Son palabras fuertes, pero necesarias. Porque hoy vivimos una generación que ha banalizado el amor por Jesús. Ha reducido la fe a emociones, a cultos llenos de frases de afecto. Pero el amor bíblico es de sacrificio, es perseverante, es práctico. Aparece cuando dices no al pecado, no porque no puedes, sino porque no quieres entristecer a quien amas. La obediencia es el lenguaje del amor maduro, hermanos. Es lo que el hijo hace cuando no entiende, pero confía. Cuando el padre le dice, no hagas esto, y el hijo obedece. No necesita decirle, ¿por qué, papá? Porque el papá es sabio. Y a los años se da cuenta de que fue correcto obedecer. No entiende, pero confía. Es lo mismo que hace la novia cuando espera con pureza. Y nosotros, hermanos, somos la novia de Cristo. Es lo que el siervo hace cuando ama a su Señor más que a sí mismo. Y por eso la obediencia es también el mayor termómetro de la salud espiritual, hermanos. ¿Quieres saber cuánto amas a Jesús? Mira cuánto obedeces incluso cuando nadie te ve, cuando te niegas a ti mismo en silencio, cuando borras un mensaje que podría comprometer tu santidad, cuando cierras los ojos al deseo y abres los oídos a la palabra. Eso es amor verdadero. El mundo puede llamarlo fanatismo, sí, pero el cielo lo llama fidelidad y el infierno lo llama amenaza. Porque el hombre que obedece por amor, hermanos, es inquebrantable, nada lo derrumba. No necesita ser convencido de hacer lo correcto porque quiere hacer lo correcto.
No necesita vigilancia porque Él se vigila a sí mismo. Él se reprende. No necesita aplausos porque vive para agradar a Dios. Obedecer por obligación es religiosidad, hermanos. Obedecer por miedo es esclavitud. Pero obedecer por amor es adoración. Y esa es la fe que Jesús busca. La fe que ama en silencio, que obedece en secreto y vive para el aplauso del cielo, no del hombre. Imagina una higuera frondosa, hermanos. Han conocido las higueras, son grandes con muchas hojas, hermosas a la vista, pero sin ningún fruto. Ahora escucha lo que Jesús hizo al ver un árbol así. Dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Vayan a Mateo 21, 19. Para los que tienen su Biblia, Mateo 21, 19. Y dice así la palabra: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nunca jamás nazca de ti fruto, dijo. La higuera se secó, no porque fuera fea, no porque estuviera muerta, se veía muy bonita con sus hojas, llenas de hojas, sino porque parecía viva, pero no tenía fruto. Y esta es la figura de la fe moderna, hermanos. Muchos tienen apariencia de espiritualidad, publican versículos, van a la iglesia, cantan bien y se viven engañados todo el tiempo en el Facebook, y según ven un versículo, ven otro TikTok y ya se sienten espirituales. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero ¿dónde están los frutos de ellos? Están mal con la esposa, están mal con el esposo, con la familia. Y ese es el primer indicador si un cristiano va bien. ¿Cómo está la esposa? Si se siente amada, satisfecha, plena. Y también el esposo. Ahí es cuando podemos ver a Cristo en medio de nosotros, la paz del Señor, hermanos. Cuando hay un hogar lleno del amor del Señor, donde no permites que entren espíritus malignos, en el nombre de Jesús los reprendes. Cuando llegan esos espíritus de odio, de celo, de envidia, de ira, hermanos, se reprende. Porque, hermanos, esto es una guerra. Y nosotros tenemos que estar firmes y atentos. Yo me acuerdo en una ocasión, nosotros fuimos a orar por una mujer que nos pidieron oración, que estaba en una situación tremenda con el esposo, él estaba con otra mujer, bueno, y traían una cosa. Me acuerdo que yo llego a mi casa y yo sentí algo, y en eso entro a lavar ropa, y en eso empiezo a sentir como que me quería yo enojar con mi esposo. Pero gracias a Dios el Espíritu me hizo ver que esos espíritus habían seguido. Y en el nombre de Jesús empecé a reprender, hermanos, y empecé a ungir mi casa. Aquí no tienen parte ni suerte en mi vida. En el nombre de Jesús lo reprendí, hermanos. Hermanos, eso es una guerra y tenemos que estar firmes. Tenemos que ser astutos. Eso es una guerra, hermanos, pero es guerra con espíritus que están vencidos, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar? Andando en obediencia con el Señor. Entonces el Espíritu nos hace ver los espíritus. La Biblia dice que todo buen árbol da buenos frutos, ¿verdad? Pero el árbol malo da frutos malos. No hay neutralidad. O estás dando frutos de arrepentimiento, de santidad, de justicia, o estás viviendo una fe decorativa, una religión ornamental, y el cielo no reconoce hojas sin frutos, hermanos. No reconoce. La fe no transforma, no salva. La gracia que no produce cambio es solo una ilusión piadosa. Es duro, pero es real.
Hay miles de cristianos que viven como la higuera de Jesús, con hojas de religiosidad, pero sin frutos de transformación. Personas que dicen, no, yo creo, pero siguen alimentando la carne. No, yo amo a Dios, dicen, pero desprecian al prójimo, desprecian a su pareja, desprecian a los hijos. A veces hasta la propia esposa o esposo. Está tremendo, ¿no? Dicen que siguen a Cristo, pero eligen el mundo cuando nadie está mirando. El apóstol Santiago fue quirúrgico al decir, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que fe sin frutos no es fe, hermanos. Es solo un argumento interno para evitar el dolor de la confrontación. Es la excusa preferida de quien no quiere obedecer. ¿Qué has producido cuando alguien se acerca a tu vida, hermano? ¿Encuentra alimento o encuentra apariencia? ¿Tus frutos han nutrido al hambriento? ¿Han animado al abatido? ¿Han revelado a Cristo al mundo o ha sido una sombra verde de un árbol que jamás madura? La fe verdadera no se mide cuánto sabes, hermano, sino por cuánto te sometes. Por cuánto te niegas a ti mismo para que Cristo aparezca. Por cuánto mueres para que el Espíritu viva. Acuérdense que el conocimiento envanece y el Espíritu vivifica. No hay fe sin frutos visibles, hermanos. Por eso Pablo escribió a los Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, fe, paz, benignidad, paciencia, bondad, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no se dejan llevar por emociones. Ya no, hermanos. Eso es del mundo. Eso es lo que quiere el enemigo. El Señor reprenda para que el Espíritu se vaya de ti. Estamos llamados al arrepentimiento y acción, que son las señales de la fe que venció al mundo. No son dones, hermanos, son frutos. ¿De qué sirven los dones si no tienes frutos? No son espectáculos, hermanos, son testimonios. Y cada uno de ellos solo nace cuando la raíz está plantada en obediencia. ¿Quieres saber si tu fe está viva? Mira tus frutos, no mienten. Y aquí está la verdad que todos quieren oír. Es posible estar en la iglesia, conocer la Biblia y aún así ser una higuera sin frutos. La pregunta de Jesús resuena en el corazón. ¿Por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo digo? Tremendo, ¿no? El autoengaño es una trampa sutil, hermanos. Convence al hombre de que todo está bien mientras el alma se marchita por dentro. Pinta la fachada mientras la estructura interna se desmorona. Pero el Espíritu Santo hoy te llama a salir de esa ilusión, hermano. Te llama a fructificar, a crecer, a obedecer. Porque donde hay frutos hay vida. Y donde hay vida, Cristo reina. Gloria a Dios. Habrá un día que no habrá más excusas, hermanos, ni doctrinas de conveniencia, ni teologías que alivien el ego. Solo la verdad ante el trono. En ese día la obediencia será pesada, no las intenciones, ni los dones, sino los frutos. Jesús no dijo, por sus sentimientos los conoceréis, no. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Si hay una verdad olvidada en los púlpitos de hoy es esta, hermanos. Seremos juzgados por nuestra respuesta a la verdad que recibimos. Pablo afirmó con claridad en el libro de Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no conforme a tus planes, sino conforme a tu práctica. La gracia que no transforma la conducta es una farsa disfrazada de fe. En el día del Señor los libros serán abiertos, hermanos. Hay un libro abierto de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estudiamos a través del estudio de la palabra,
En el libro de Hechos es el único libro que no tiene fin. ¿Por qué? Porque de ahí se abre el libro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está siendo escrito nuestra historia ya en los cielos. Y vamos a tener que dar cuentas, hermanos. No, y no van a ser libros de las intenciones, no, sino los libros de las obras, de las decisiones, de la obediencia o de la rebelión. Habrá lágrimas, hermanos, no porque Dios fue injusto, sino porque muchos verán que su fe era un teatro y su devoción era un disfraz. El propio Jesús advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, Él no dijo el que cree, sino el que hace, porque el verdadero creyente hace la voluntad del Padre, y no por miedo, sino porque el Espíritu Santo habita en él. Y donde el Espíritu reina, hay santidad, hay temor, hay verdad. Hoy muchos se aferran a la gracia como un boleto de entrada, pero rechazan obediencia como si fuera una carga, hermanos. Olvidan que la gracia enseña a renunciar al pecado, no a convivir con él. En el libro de Tito afirma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos inmundos y mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, le dice, y reprende con toda autoridad. En el juicio el Señor no va a preguntar: ¿te emocionaste con la predicación? ¿Leíste muchos libros cristianos? ¿Tenías buenos argumentos teológicos? No. ¿Obedeciste a mi voz? Eso es lo que te va a preguntar. Eso es lo que te va a preguntar, hermano. La obediencia es la evidencia de la fe genuina, y la desobediencia persistente es la señal de que nunca fuiste regenerado. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a tu pastor, a tus padres, a tus seguidores, pero el cielo tiene ojos de fuego, hermanos. Jesús es descrito en Apocalipsis como aquel cuyos ojos eran como llama de fuego. Él ve a través de la máscara. Él conoce las intenciones más profundas, hermano. Y en aquel día no habrá más tiempo para cambiar, no va a haber, hermanos. Y ya está pronto, hermanos. La puerta estará cerrada y los que obedecieron entrarán en la gloria. Los que jugaron a creer oirán: apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Esa es la realidad que pocos quieren enfrentar. Aleluya. Pero es el cimiento de la fe verdadera. Amén. La obediencia no es perfección, es dirección, hermanos. Es cuando incluso cayendo te levantas para seguir la voz del buen pastor. Es cuando prefieres perder el mundo, pero no perder la presencia. Gloria a Dios. Puedes tener dones, hermano, ministerios, seguidores, influencias, pero si no hay obediencia, todo eso será quemado como hojarasca en el día del fuego. Y la pregunta que va a resonar será simple: ¿viviste lo que dijiste creer? El cielo es para los que obedecen, hermanos. La cruz es para los que se rinden. Y la fe sin obediencia es el mayor autoengaño de esta era moderna. Hoy es el tiempo de elección, hermanos, de entregar el control, de decir con vida y no con labios:
hágase tu voluntad, Señor, porque al final la eternidad será el reflejo de tu obediencia aquí. Porque vamos a una eternidad, hermanos, pero tú vas a elegir a cuál quieres ir. La eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno, porque solo hay dos caminos. Hermanos, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, porque sin ella nadie llegará al Señor. Gloria a Dios. Hermanos,